En estos últimos minutos que nos quedan, no son muchos y nos gustaría tener incluso más porque con Flor estuvimos ya ayer en La Nueva Mañana charlando un poquito en la columna por allá por las 10:30 de la mañana sobre lo que han sido las elecciones en el Parlamento Europeo. Para que tengan una idea, quizás los oyentes, bueno, la función legislativa de la Unión Europea se elige cada 5 años en elecciones que no son obligatorias en todas las naciones integrantes de esta Unión Europea y la función, lo que se elige es el poder legislativo que, aprueba el presupuesto y también hace una vigilia, digamos, y aprueba todas aquellas cuestiones que tienen que ver con acuerdos que se hacen internacionalmente entre las naciones integrantes y alguna otra del mapamundi, y también aprueba o no el ingreso o las cuestiones para que aquellos países que deseen puedan ingresar a la Unión Europea, ¿no? Una función legislativa que, como decíamos, se viene reforzando cada vez más y que esta vez, por ejemplo, la cabeza del poder del órgano ejecutor de la Unión Europea, el presidente lo va también a seleccionar el Parlamento, ¿no? Actualmente cuenta con 766 diputados y la elección, digamos, o sea, la integración por países, digamos, se hace con cierta proporcionalidad a la cantidad de habitantes de ese país, ¿no? Y por esto países como Alemania, Francia, Italia y España son quienes tienen mayor representación dentro de este Parlamento y países más chicos como Malta, como Luxemburgo y demás tienen solamente 6 representantes, ¿no? De todas formas, la agrupación o la integración, digamos, partidaria de esta función legislativa de la Unión Europea se realiza por grupos a nivel supranacional, ¿no? Y por eso existen ciertos grupos o partidos políticos, digamos, que exceden, digamos, aquellas opciones a nivel nación, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, y de hecho uno de los incentivos más importantes que los partidos políticos europeos ofrecían a los electores para ir a votar y no, justamente en contra de esta campaña abstencionista que se llevó adelante en muchos países, también en parte, si se quiere, consecuencia de la gran crisis económica y social que está viviendo Europa en este momento. Uno de los mayores incentivos para concurrir a las urnas entonces era que este Parlamento Europeo que se estaba eligiendo en el día domingo era el Parlamento Europeo más poderoso de la historia, ¿verdad? Y esto tiene que ver un poco con esto que decía Tamara recién, ¿no? Que a medida que pasaron los años al Parlamento se le fueron atribuyendo mayores competencias y mayor capacidad de toma de decisiones. Y sin dudas la novedad era, la posibilidad de poder elegir al presidente de la Comisión Europea, ¿verdad? Que es el órgano ejecutivo de la Unión. Para esto ya todos los partidos europeos habían presentado a sus candidatos para la presidencia de la Comisión Europea. Si bien los electores no lo elegían directamente, sí elegían a los representantes que votarían al presidente de la Comisión. Entonces, como que ya era muy sabido quiénes iban a ser los candidatos de cada grupo para presidir la Comisión. Y en esto llama la atención algo que comentábamos ayer en La Nueva Mañana, y es que en la mayoría de los casos los candidatos presentados por los grupos supranacionales eran alemanes, ¿verdad? Tanto de izquierda como de derecha se manejaban nombres de alemanes capaces, digamos, de gobernar esta comisión con tanto poder a nivel continental en estos años de crisis. Y esto tiene que ver un poco con que, la Unión Europea en realidad en los últimos años ha venido siendo, si se quiere, bastante monopolizada por Alemania y sobre todo por la figura de Angela Merkel, ¿verdad? Alemania es uno de los pocos países que escapa a la crisis económica y que junto con Francia ha tenido el mayor peso en la toma de decisiones. Entonces, esto es algo que se viene reproduciendo incluso dentro de los partidos de izquierda tan críticos de la política económica impulsada por Merkel. Finalmente los resultados fueron como bastante sorprendentes. Si uno los mira a nivel general, de repente no tanto, pero si uno empieza a indagar un poco en los países particulares, llama mucho la atención algunos resultados. Digo que a nivel general no tanto porque, todavía sucedió a nivel europeo que el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que viene a ser una centro-izquierda, digamos, sumados alcanzan más de la mitad del Parlamento, de los escaños del Parlamento.
Y esto es algo que, bueno, hace unos años cualquiera diría, sí, lógicamente, claro, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo son sumados casi todo el Parlamento. Bueno, esto es algo que ya no es tan así y que en algunos países incluso sucedió que el Partido Popular y el Partido Socialista sumados no llegaron a ser el 50% de los votos, ¿verdad? Como por ejemplo en España, en donde si uno suma el resultado del Partido Popular, que fue de menos del 25%, y el resultado del PSOE, que fue de un 21%, realmente sorprende y mucho, porque son dos partidos sumamente tradicionales, con estructuras fuertes y muy arraigados en la sociedad española. Una pregunta, ¿por qué se lo suma en el análisis a los partidos socialistas y populares? Bueno, en realidad primero se lo suma por un tema de que son los dos partidos, digamos, fundacionales que tiene la Unión Europea, los dos grandes partidos europeos, con estructura realmente en todos los países de la Unión. Hay otros grupos que no tienen representantes en todos los países. Entonces, claro, es como un indicador, digamos, de qué tanto se está manteniendo, claro, la estabilidad el sistema de partidos, ¿no? También a nivel supranacional. Y por otro lado se suma porque, bueno, por eso que hablábamos recién, de que el Parlamento Europeo tener la potestad de elegir al presidente de la Comisión Europea, es necesario que se sumen más de la mitad de los escaños para poder hacerlo. Y en este sentido, el Partido Popular Europeo, que fue la fuerza más votada a nivel europeo, no tiene los votos, no tiene los escaños necesarios para poder hacerlo, tiene nada más que 212 escaños. Entonces se va a ver obligado a hacer una coalición con alguna de las otras fuerzas, y aparentemente los números no estarían dando si se hace una alianza, por ejemplo, con el grupo de liberales y demócratas o el grupo de conservadores y reformistas, que como era en un primer momento el plan. Entonces, bueno, se estaría mirando hacia el grupo de socialistas y demócratas, justamente porque no se quiere recurrir a la extrema derecha, o al menos eso fue lo que manifestaron las principales figuras del Partido Popular. Sí, si me permitías, un poco la paradoja es que el descreimiento y el abstencionismo en muchos países viene por el hecho de equiparar a los partidos de centro derecha y centro izquierda, y justamente el resultado es que podrían aliarse en el Parlamento Europeo. Sí, perfectamente. Como que es el antídoto. Exacto. Es como la enfermedad se da como remedio, ¿no? Sí. Totalmente, porque bueno, como Flor decía, ¿no? Los resultados no son quizás no son tan llamativos si uno lo piensa a nivel de lo que va a ser el Parlamento de la Unión Europea en su totalidad, y el hecho de que, bueno, las dos grandes los dos grandes grupos políticos dentro del Parlamento continúa siendo la democracia cristiana, que es el Partido Popular Europeo, y los socialdemócratas, que es esta alianza progresista de socialistas y demócratas, sino que lo más llamativo es lo que se da quizás a nivel de Estado-Nación, a nivel más nacional, y en particular en países que son de los más importantes, con la mayor participación dentro del Parlamento, y estamos hablando de países como Alemania, como Francia, como Italia. Particularmente, bueno, en Alemania obviamente gana la democracia cristiana, ganan el partido de Angela Merkel, ¿no? Que es un mojón muy importante, no solo a nivel de lo que es Alemania, sino a nivel de la Unión Europea, y a nivel también, cabe también mencionar, a nivel de lo que los otros muchos países que están atravesando las crisis más fuertes piensan sobre Merkel o el papel que ha tenido Merkel en lo que es la Unión Europea. Pero bueno, en Alemania continúa teniendo un fuerte apoyo, y la socialdemocracia también queda segunda. Pero, por ejemplo, en Alemania hay dos aspectos muy llamativos. Uno, la existencia de un partido que se llama Alternativa por Alemania, que tiene un año, que logra el 7% de votación, que no es un porcentaje nada menor, obtiene alrededor de 6 parlamentarios para el Parlamento Europeo, y es un partido fuertemente nacionalista, ¿no? No de un cuño tan derechista, pero sí bastante muy escéptico de lo que ha sido la Unión Europea y del papel que Alemania ha jugado o puede jugar en la Unión Europea. Y también en Alemania tenemos el ingreso por primera vez en la historia de un parlamentario neonazi, integrante de un partido neonazista en Alemania, que es bastante
particular, ¿no? Con la historia que ha tenido Alemania respecto a estas corrientes ideológicas, que hoy en día, bueno, tenga la suficiente fuerza. Estamos hablando de aproximadamente, como Alemania tiene 96, 97, 98 integrantes del Parlamento, siempre más o menos el porcentaje, cuántos diputados sacan es más o menos se condice con el porcentaje de votación, y estaríamos hablando de aproximadamente un 1% de los votantes, digamos, de esta elección que votaron por este partido neonazi, lo cual es llamativo. Pero mucho más llamativo es incluso lo que acontece en Francia. Francia tiene una victoria por primera vez, el partido del Frente Nacional, que es el partido de Marine Le Pen, la hija de aquel Jean-Marie Le Pen, un gran luchador por aquellos ultraconservadores y derechistas ideologías, digamos, de Francia, y relega, digamos, a un tercer lugar a la social, al Partido Socialista francés, al partido en realidad de gobierno, lo cual es más llamativo y preocupante, con un Hollande que ya no sabe en realidad mucho qué hacer para tratar de volver a ganar la simpatía de los franceses que algún día lo llegaron a votar, ¿no? Pero esa fuerte triunfo de Le Pen es muy muy llamativo, ¿no? Y en Reino Unido también hay como novedades y muchas sorpresas, porque el UKIP, que es el partido de independencia del Reino Unido, también obtiene el primer lugar con un 30%, ganándole a los históricos partidos conservador y laborista, que es un partido también de derecha, es un partido ultranacionalista y muy euroescéptico. Entonces, estamos hablando de países con con fuerte presencia dentro del Parlamento Europeo, y que van a tener fuerte presencia de partidos que son, por un lado, ultraconservadores y derechistas, y por otro lado también ultranacionalistas y muy cuestionadores de lo que es la Unión Europea, no solo a nivel de quizás la coyuntura política que atraviesa hoy la Unión Europea, sino un cuestionamiento conceptual de lo que ha sido, de lo que puede ser o no la Unión Europea, ¿no? Que es bastante más preocupante para lo que es la Unión en sí misma, ¿no? Sí, y agrego también como preocupación que Europa es en buena medida el centro del mundo, y que lo que ahí pasa repercute a nivel internacional, claro, como mínimo en el mundo occidental. Sin duda. Entonces, hay que estar atento. Otro país que también vale la pena mencionar, para también demostrar un poco que si bien es muy preocupante esta ola muy creciente de lo que son las ultraderechas, también hay una ola creciente, digamos, de este nacionalismo o del escepticismo respecto a lo que es la política económica o el sistema político, y es en Italia que, si bien gana el Partido Demócrata, el del Partido Democrático, que es quien está hoy en el poder, obtiene un segundo lugar Beppe Grillo, aquel partido de las 5 estrellas que mencionáramos cuando fueron las elecciones el año pasado en Italia, que es un partido anti todo, digamos, que siempre hemos mencionado un poco esto, ¿no? Un partido muy antisistema, y muy anticoyuntura, antisistema político, y que plantean prácticamente terminar con todo porque todo lo que ha pasado es malo, ¿no? Digamos, no tiene una postura específica. Lo ubicamos en la izquierda, más cerca de la derecha. Bueno, a eso justamente iba. Nosotros me acuerdo que cuando hablamos del caso italiano el año pasado, hicimos un seguimiento de cómo le costaba al Partido Democrático encontrar la gobernabilidad en un sistema parlamentario como el italiano, ¿no? Y eso en parte tuvo que ver también con este movimiento 5 estrellas, que nunca estuvo dispuesto a siquiera sentarse a negociar con el Partido Democrático para darle la gobernabilidad, y que prácticamente obligó a que la izquierda tenga que ir a hablar con Berlusconi para poder formar gobierno, ¿verdad? Que fue lo que sucedió, porque recordemos que fue tercera fuerza en aquel momento, pero que el partido de Berlusconi, que es el Popolo de la Libertad, en realidad había estado muy cercano al PD, al Partido Democrático. Entonces era imprescindible una alianza con este sector. Y bueno, Beppe Grillo, que es su líder, que es un comediante de la televisión italiana, en realidad siempre estuvo negado radicalmente a cualquier posibilidad que implicara su partido en el gobierno, ¿verdad? Y decía que justamente eso era desilusionar a sus votantes, y que por eso no lo iba a hacer. Y eso terminó, bueno, con todo lo que pasó, ¿no? Una coalición con el Popolo de la Libertad, que después se rompió, que parte se quedó, pero que... Y bueno, y que terminó poniendo en jaque un gobierno que ya tuvo a un primer ministro caído, y que ahora está en su segundo intento, ¿verdad? Pero sin dudas, el crecimiento de los pequeños partidos ha sido una de las características principales de las elecciones del domingo. No solamente los partidos de extrema derecha, que sin duda es muy importante el crecimiento que han tenido en todo el continente, sino también partidos minoritarios
algunos de izquierda, otros partidos verdes, otros partidos que no se sabe muy bien para qué lado tiran, como Unión Progreso y Democracia en España, UPyD, que pasó de 1 a 4 escaños, o bueno, el Primavera Europea, también en España, que consiguió por primera vez un escaño. Digamos, hubo un crecimiento de estos partidos que históricamente habían estado relegados a lugares secundarios, porque bueno, en parte la ciudadanía manifestó cierta decepción con los partidos más grandes del continente. Hay un quiebre, se puede hablar, digamos, que hay un quiebre a nivel por lo menos supranacional, de lo que es el bipartidismo tradicional en muchos de estos países que estamos mencionando, ¿no? Porque surgen nuevos partidos, porque generan votaciones incluso más altas que estos partidos tan tradicionales, como es en el caso de Reino Unido, y eso es muy llamativo, ¿no? Y habla en realidad una rediscusión, digamos, también a nivel país, a nivel de los sistemas de partidos nacionales dentro de estos países que estábamos hablando de la Unión Europea, un rediscutir, digamos, el papel que han tenido durante estos últimos años, ¿no? Principalmente a las democracias cristianas, pero también a las socialdemocracias, que en muchos casos han sido muy cuestionadas, aquellas que han estado en el gobierno por no saber responder con una alternativa real a lo que se ha mandatado un poco desde la Unión Europea, desde Merkel, que representa esa democracia cristiana tan fuertemente, no saber responder a esas situaciones de crisis y terminar, manejándose con ciertas recetas tal vez un poco tradicionales y un poco conservadoras, ¿no? Sí, la crisis en realidad es una crisis política, porque siempre que hay fragmentaciones, porque hay una crisis política y algo no está siendo bien representado. Pero a su vez explica también es explicada por una crisis económica, que nosotros deberíamos en algún momento dejar de hablar de la crisis en Europa y empezar a hablar de un estado de situación. Es una crisis que empezó en el 2008, no puede sostenerse hasta el 2014. Europa está en un nuevo estado de situación, hay una nueva Europa que hay que reanalizar. Tenemos que dejar de hablar de crisis, porque la crisis es un escenario de excepcionalidad. No puede haber una crisis que se sostenga 8 años. Sí, y una cosa que mencionábamos un poco en broma y un poco en serio es repensar también un poco, o pensar Putin debe estar frotándose las manos, claro, y en realidad también pensar esta nueva importancia que está generando de vuelta a Rusia en todo esto, y que evidentemente todo este cuestionamiento también porque se ha visto últimamente muy debilitada la Unión Europea, no solo en términos económicos, en términos financieros, en términos sociales, que muchas veces lo planteamos, sino en términos geopolíticos, de la importancia que puede tener la Unión Europea como unión para controlar o tener cierta hegemonía dentro del mapa mundi, ¿no? Y allí aparece una Rusia que está fortaleciéndose cada vez más y que está empujando un poco más a Europa, y esa Unión Europea que todavía no ha sabido mucho responder. Ucrania es hoy en día el lugar de batalla, pero tal vez un laboratorio. Es un laboratorio. Tal vez cabe cuestionarse qué puede pasar a futuro con esa Rusia que cada vez crece más. Sin duda, en ese sentido. Sin dudas. Y hablando de geopolítica y poder mundial, me gustaría destacar que los politólogos nos estamos encaminando firmemente a una incidencia a nivel mundial, ¿verdad? Porque no sé si sabían que la estrella del domingo en España es ni más ni menos que un politólogo, ¿verdad? El líder del partido Podemos es un profesor de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid, que bueno, fue quien más acaparó las cámaras el domingo de noche, porque justamente creó un partido el 11 de marzo y el tipo metió 6 eurodiputados. Algo que a Izquierda Unida le costó toda su historia. El tipo lo consiguió en Mieres quiere llorar. Mieres preguntó el teléfono. Pero era eso lo que había que hacer, ¿no? Teníamos que haber fundado un partido. Bueno, yo la tiro, no sé. Acá ya hay una candidata a la presidencia, hay un candidato a la vicepresidencia de la República. No, hay un candidato, no te olvides de Mieres, Flor. No, bueno, pero también tenemos una fórmula. Tenemos una fórmula de politólogos, tenés razón. Sí, pero porque Mieres, bueno, ya es como moneda corriente, ya estamos más acostumbrados a él. Pero bueno, yo la tiro, no sé. Pablo Iglesias. Bueno, vamos a charlarlo. Capaz para la próxima elección puede ser que formemos nuestro propio partido de politólogos, ¿verdad? She was never really there, so I couldn't really get a set factually.